Buenas tardes, apreciado participante, habiendo esperado un tiempo prudencial para iniciar esta clase presencial. Le doy la más cordial bienvenida a la unidad de ética profesional. Unidad que va a ser la piedra angular para el ejercicio de nuestra profesión, porque ella abarca desde lo que son los principios y los valores, y y ella contiene esa matriz axiológica que realmente va a coadyuvar al éxito y crecimiento de nuestra profesión. Así le doy la más cordial bienvenida a la unidad, a la primera actividad, y en esta vamos a socializar el plan de evaluación. Y adicional a ello, vamos también a dar una introducción a cada uno de los núcleos temáticos que conforman esta unidad curricular. Es por ello quiero iniciar esta actividad recordando que la interacción y en ella está la clave de la construcción del conocimiento. Entonces, y sobre todo, cuando podemos compartir valores y principios que nos direccionen hacia un desempeño transparente de nuestra profesión. En este sentido, les voy a presentar el plan de evaluación, y este plan de evaluación es muy interesante porque él va a permitir que nosotros en cada una de esas actividades sumativas desarrollemos competencia para transitar nuestro desempeño profesional. Y la primera actividad es un caso práctico muy interesante porque en él vamos a desarrollar este, cómo socializar una pequeña campaña concientizadora de la ética profesional. Esta nos va a permitir analizar las teorías éticas y los modelos de conducta en función de garantizar el cumplimiento normativo dentro de las organizaciones. Esta va a tener, ella va a ser en un caso práctico. Vamos a tener una rúbrica que es la que nos va a permitir estandarizar de manera objetiva la evaluación del desempeño, y por eso es que quiero que ustedes revisen cada una de las rúbricas contenidas en las evidencias de aprendizaje, porque en ella está la clave del desarrollo exitoso y la demostración del desempeño en el desarrollo de las competencias que hayamos obtenido a lo largo de cada una de las unidades que conforman esta unidad curricular. Entonces, la primera actividad va a estar contenida entre el 25 de mayo y el 30 de mayo. Es decir, ya podemos ir preparando el desarrollo de estas actividades para que no nos sintamos presionados esa semana donde debemos consignar esa actividad. La segunda actividad es un análisis crítico de un video, y es muy interesante porque eh, ese video refleja cómo un grupo de personas sin escrúpulos en un momento determinado ponen en riesgo a una organización y también, lógicamente, afectan el desempeño económico de la empresa, y por ende también afectan esa, esa imagen que tengan los profesionales que se desempeñan dentro de la organización. Entonces, una vez que analicemos ese video, es muy famoso a nivel mundial
porque precisamente rompe con principios, con parámetros éticos para un desempeño totalmente transparente y con responsabilidad social dentro de la industria donde se desenvuelve esa empresa. Entonces, ella va a tener un lapso de ejecución entre el 8/6 y el 13/6. Entonces, igualmente, como les recuerdo la primera, traten, por favor, en todo lo posible de ir adelantando y viendo esos videos, aunque yo les coloqué allí el enlace del video. Sin embargo, ustedes como futuros investigadores pueden investigar también en otros videos, porque en la web hay mucha información sobre ese caso, porque le dije que representó eh, un periodo de, de opacidad en el ejercicio profesional de la contaduría pública. Entonces ustedes pueden adicional al video del enlace que yo le estoy dando, ustedes pueden también investigar y descargar cualquier otro video que le ayude a realizar el análisis. Eso significa que él nos va a ayudar a comprender la aplicación de las normas legales y sobre todo nosotros podemos transversalizar lo que ocurrió en esa empresa y en ese país a también lo que puede estar ocurriendo en nuestro país, porque ninguna empresa ni ningún país está exento de que ocurra, perdón, ese tipo de hecho en su geografía. Eh, Como tercera actividad sumativa, vamos a tener un ensayo crítico muy importante. Yo siempre incluyo análisis crítico porque nos permite conectar con la realidad y comprenderla tal cual como ella se está mostrando. Él requiere de ejercicio hermenéutico, de interpretación, porque precisamente nosotros tenemos que desarrollar como contadores públicos esa agudeza crítica que nos permita realmente eh, comprender, analizar, criticar de manera constructiva los procesos y hechos que se estén ocurriendo dentro de la empresa para poder emitir una opinión que realmente esté delastrada de cualquier influencia colonial que pueda existir en un momento determinado. Entonces, en ese ensayo crítico, nosotros vamos a hacer un pronunciamiento sobre las normas legales establecidas en la ley y sus reglamentos. Esa es la unidad de competencia. Y el lapso donde ella va a estar disponible va a ser entre el 27, perdón, entre el 22 de junio y el 27 de junio. Es muy importante que lean, no lean una sola fuente. Sé que hoy en día todos investigamos en la web porque hay la dificultad de tener acceso a los libros físicos, pero entonces lo recomendable es que revisemos repositorios que realmente contengan información que esté validada científicamente. Y por otra parte, también les voy a hacer una recomendación. Si van a consultar alguna plataforma o alguna inteligencia artificial, no la tomen literalmente como ella se los está presentando. Recuerden que ella tiene una manera muy peculiar de generar contenido y nosotros
a través de nuestras interpretaciones, vamos a adecuarla a lo que nosotros realmente queremos reflejar. Si bien es cierto que ella en un momento determinado muestra una ayuda, también lo es que si nosotros no hacemos ejercicios interpretativos, realmente comenzamos a perder condiciones para poder tener un juicio crítico de una situación o de algunos contenidos en un momento determinado. Recuerde que ya marcas son tendencias y nosotros realmente debemos analizar esos datos y construir lo que nosotros queremos demostrar. Ahora fíjense bien, el ensayo crítico va a contener cuatro formulaciones, cuatro preguntas. Esa pregunta no es que nosotros vamos a desarrollar el ensayo crítico en forma de cuestionario. No. Lo que sucede es que esas cuatro preguntas nos van a permitir reflexionar sobre esos puntos que ahí están dándose, ¿ok? Y una vez que yo reflexione sobre esos puntos, investigue y los desarrolle, realmente voy a emitir mi opinión en cada uno de ellos, pero de manera continua. Puedo utilizar temas y entre los párrafos puedo conectarlos, puedo utilizar conectores para que guarden esa relación lógica y esos contenidos estén relacionados unos con otros. Pero también recuerden, por favor, de citar las fuentes consultadas. Fíjense que les estoy dando todo lo que voy a corregir. Registren la fuente consultada y por lo menos cada una de las citas, perdón, cada una de las fuentes que ustedes consulten, ella va a generar citas. Entonces lean la rúbrica para que vean las exigencias. Y por último, vamos a tener un ensayo escrito. Ese ensayo escrito no es ese ensayo tradicional que estamos acostumbrados a ver, que cortamos, pegamos información, sino que tenemos que hacer un ejercicio de interpretación en cada uno de los puntos que se van a desarrollar. Y precisamente eso en el mundo de la ética es precisamente lo que requerimos. También les recomiendo, lean la rúbrica de evaluación de ese informe, porque él nos va a permitir, perdón, perdón, él nos va a permitir precisamente desarrollar unos contenidos que realmente sean sujetos de interpretación. Igualmente deben ser soportados con autores. Recuerden que debemos respetar las investigaciones y las teorías que consultamos. Entonces, eso nos va a permitir precisamente emitir opiniones muy interesantes en lo que eso respecta. Por otra parte, mis estimados participantes, también les voy a pedir que lean con detenimiento eh, la disposición de forma. ¿Por qué? Porque en muchas oportunidades no respetan precisamente el interlineado, la justificación de los márgenes, el tipo de fuente que debemos utilizar. Y por favor, lo requiero en Word. No lo quiero en PDF. Si, bueno, por alguna razón lo mandan en PDF, no tengo mayor problema. Pero lo que sí quiero es, por favor, que antes de convertirlos en PDF, hayamos revisado con detenimiento la disposición de forma, el uso de la carátula oficial donde ustedes queden identificados. Y por favor, cuando vaya, bueno, lógicamente el espacio interlineado que es 1.5, el registro de la
de la fuente que consultemos. Y es muy importante, y eso se lo voy a agradecer muchísimo porque nos va a permitir ahorrar tiempo, es que antes de enviar el archivo, por favor verifiquen que ese archivo esté en buenas condiciones. Sucede que en algunas oportunidades los archivos no son pasados por antivirus y cuando entran a la web se desconfiguran o se dañan, y cuando vamos a hacer la corrección de esa actividad, sencillamente entonces tenemos que esperar que ustedes nuevamente remitan el archivo. Otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado es que el archivo que van a remitir tiene que corresponder a la unidad curricular. ¿Por qué? Porque en algunas oportunidades envían archivos de otras materias, de otras unidades curriculares, y también se pierde tiempo mientras a ustedes se les pide la remisión correcta y la edición de la entrega. Este, mm, es muy interesante. Buenas noches, ¿cómo está, señorita Barreto? Es muy importante que nosotros, cuando, les digo, cuando estemos verificando la remisión del archivo, entonces verifiquemos que corresponde a la actividad sumativa uno de la unidad curricular ética. ¿Ok? Entonces, por favor, tengamos muy en cuenta esa recomendación para evitar tiempo. Solamente voy a dar, y tienen que estar pendientes, voy a dar muy corto tiempo para que hagan precisamente el cambio si se requiere. Entonces, vamos a tomar en consideración eso, y de esa manera vamos a evitar precisamente que se nos retarde el proceso de corrección. Bueno, una vez estudiado el plan de evaluación, resumiendo, ya sabemos que son 4 actividades sumativas. El primero es un caso práctico. Le estoy diciendo que es una pequeña campañita para este, desarrollar un principio o un valor que sea necesario para el contador público. El segundo es el análisis crítico del video del caso de Enroe, y es muy importante que profundicen en él porque fue un caso emblemático de lo que no debe ser los contadores públicos. Y también tenemos un ensayo crítico que es precisamente un ejercicio para desarrollar nuestra postura con respecto a las 4 interrogantes que debemos relacionar, no de forma de cuestionario, sino a manera reflexiva. Y por último, ese informe escrito, que no es precisamente cortar y pegar la fuente que consultemos, sino que debemos también interpretar esos contenidos. Entonces, y ya con esto vamos a pasar a la introducción de lo que son las unidades o los núcleos temáticos de las distintas unidades. Entonces, ahí tenemos la primera unidad, ¿ok? Y lo que quiero informarles es que vamos a tener 3 núcleos temáticos en esta unidad curricular. El primero es la ética en el ejercicio profesional. El segundo núcleo es las normativas legales para el ejercicio de la profesión. Y la tercera es el requerimiento del profesional en las organizaciones. Señorita Barreto, si en algún momento determinado considera pertinente formular alguna pregunta, estoy completamente a la disposición para responderla. Precisamente esto es lo que buscamos en este tipo de clases en vivo, que nos permitan la interacción entre ustedes como participante, como estudiante, y mi persona como facilitador, como tutor. Entonces, bueno, vamos a comenzar a desarrollar el primer contenido,
Y así tenemos la ética en el ejercicio profesional. Y ahí vamos a darle entonces, a decirles que esta, que esta esta unidad curricular es muy interesante, ¿ok? Porque la ética profesional cuenta con una estructura, el programa, lógicamente, con una estructura sólida para abordar la dimensión ética y jurídica desde una perspectiva académica profesional, que realmente es lo que andamos buscando. Entonces, la relación entre la unidad y el derecho y la contabilidad nos va a permitir explorar cómo las decisiones técnicas impactan directamente en en el bienestar social, lógicamente en la responsabilidad social del contador público. Y entonces, así te presento la introducción de la ética y la justicia en el ejercicio profesional. Entonces, el ejercicio de la contaduría pública no es una actividad aislada de la realidad social. Y en eso tenemos que estar muy claros. Contrariamente a lo que podamos pensar, esta se encuentra intrínsecamente ligada a la confianza pública que se genera con nuestro accionar profesional y, lógicamente, la transparencia. Ahora, esta unidad profundiza en en la intersección entre lo que es la filosofía moral, el marco jurídico que regula el ejercicio profesional y la praxis contable que hacemos nosotros como contadores públicos. Y esto nos permite ir analizando cómo los principios de utilidad y justicia modulan, moldean el comportamiento profesional. Así tenemos, como le estoy diciendo, la unidad uno, y hoy vamos a hacer énfasis es en ella, porque ya ahí tenemos la primera actividad. Si bien es cierto que este aspecto es introductorio, también lo es que nosotros lo vamos a aprovechar para abordar la teoría utilitaria, el utilitarismo, la contaduría pública, la ética en el ejercicio del contador. em, el público y la teoría utilitaria, y también la convergencia del derecho y la contabilidad. Y por último vamos a tener allí la teoría de de la justicia. Entonces, así tenemos que el utilitarismo no debe verse simplemente como un fin que justifica los medios, sino como una búsqueda de la eficiencia social y de la transparencia. En este sentido, puedo decirle que podemos ver el utilitarismo de acto también versus la norma. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la contaduría pública, lógicamente, el utilitarismo de norma es fundamental. No se trata de decir que es útil en un caso aislado, sino que comprende que seguir las normas contables, como las normas internacionales de información financiera o las normas NIA, produce un mayor beneficio para el sistema económico global a largo plazo. Entonces, fíjense cuán importante es ver el utilitarismo de acto y contrastarlo contra las normas. ¿Y por qué? Porque va a haber una maximización del bienestar. En este sentido, el contador público, al dictaminar estado financiero, está maximizando la utilidad. ¿La utilidad de quién? De los inversionistas, del Estado y de los empleados, al proporcionar información que sea veraz, verificable, que reduce lógicamente la incertidumbre
y el riesgo sistémico. Entonces, fíjense que cuando abordamos la ética desde esta perspectiva, vamos profundizando y nos damos cuenta que no es solo un valor, que no es solo decir que yo cumplo o no cumplo, porque sencillamente no hay una sanción penal, pero es lo ético. Pero cuando nosotros emitimos una opinión de un estado financiero que realmente de un estado financiero que realmente esté maquillado, entonces nosotros somos corresponsables de todo lo que está aconteciendo adentro de esa organización. Y es así entonces como nosotros debemos buscar precisamente la maximización de ese bienestar, porque cuando él dictamine los estados financieros, está maximizando precisamente la utilidad. El otro aspecto en esta unidad, en este núcleo temático, es la ética en el ejercicio del contador público, como se desprende de aquí de la lámina. En ese sentido, la ética profesional se eleva desde el cumplimiento normativo y se direcciona hacia la responsabilidad social superior. Piense cuán importante es ver desde esta perspectiva y eso nos va a permitir, lógicamente, la integridad y la objetividad. ¿Por qué? Porque bajo la lente utilitaria, es decir, de la teoría que estamos analizando, la falta de integridad de un solo contador perjudica lógicamente la credibilidad de toda la profesión. Fíjense cuán dañino puede ser el comportamiento en un momento determinado. Ahora, por lo tanto, la ética es el activo, si se quiere, más valioso desde el punto de vista profesional. Y otro aspecto que tenemos que observar dentro del ejercicio profesional son los dilemas éticos y la responsabilidad. Aquí se analiza con precisión eh, qué pueden ejercer las organizaciones sobre el profesional y cómo la teoría utilitaria ofrece un argumento de resistencia, es decir, el daño de un fraude o la sociedad siempre va a superar el beneficio temporal de una entidad o individuo. Es decir, que nosotros debemos buscar es el beneficio de la mayoría. Y sin embargo, ustedes pueden preguntarse o preguntarme a mí, bueno, profesor, pero ¿cómo yo mido precisamente eso? Ahí es donde está la clave. La clave está en precisamente observar la deontología para nosotros medir el grado de beneficio que brindemos en un momento determinado. Y entonces ahí está la convergencia del derecho y de la contabilidad. Entonces, fíjense cómo vamos profundizando poco a poco en esa trama. Un momento, por favor. El 1:20:25. Disculpen, lo que pasa es que estamos cuadrando porque hay una unidad se dañó. Bueno, eso suele ocurrir cuando también estamos trabajando. Bueno, entonces, desde esta perspectiva, entonces nosotros vamos a buscar la convergencia del derecho y de la contabilidad. Esta sección aborda cómo la contabilidad deja de ser un registro técnico. Y eso es muy importante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ella se va a convertir en una prueba legal. Es decir, va a ser fe entre las partes y un instrumento de justicia. Es allí donde el derecho y la contabilidad convergen. Ahora, la teoría del derecho de la información financiera, el derecho proporciona la estructura coercitiva, es decir, las leyes comerciales, las leyes tributarias y las penales, que obligan a buscar precisamente
un desempeño transparente del contador de las personas. Y recuerden que COSO, que trata del control interno, él habla que todos somos corresponsables del control interno de la empresa. Y si nosotros en un momento determinado dejamos de observar y pasamos por alto lo que está ocurriendo, nosotros somos corresponsables de esa acción. Y entonces es así como llegamos a la seguridad jurídica, que la convergencia ocurre cuando el registro contable cumple con el rigor legal y eso da seguridad, ¿ok? Entonces, esto permite que la justicia actúe sobre base sólida, es decir, que vamos a tener un piso que realmente me va a permitir una actuación completamente enmarcada dentro de lo legal. Entonces, sin una contabilidad confiable, no hay un Estado de Derecho en el ámbito económico porque precisamente los datos que estamos informando no son completamente ciertos. Y así entonces llegamos a la teoría de justicia y el ejercicio profesional, que es el último punto de esta unidad uno. Y por eso es que le estoy diciendo que íbamos a hacer énfasis en esta unidad porque las otras, eso podemos irlo viendo poco a poco en las unidades temáticas y en cada una de las clases que vamos a desarrollar. Entonces, aquí tenemos un autor que es el creador de la teoría de la justicia, que es John Relwood. Analizamos el papel del contador en la equidad social. Entonces, es allí donde vamos a tener que ver la equidad y el velo de la ignorancia. ¿Y por qué le estoy hablando de esto? Porque al diseñar el sistema de información y realizar auditoría, el profesional debe actuar como si no supiera a qué parte beneficiada. Es decir, si él beneficia al propietario o beneficia al Estado, garantizando que las reglas sean justas para todos los actores involucrados. Entonces, fíjense cómo nosotros tenemos que buscar la equidad en el desarrollo de nuestra profesión. Y eso nos lleva precisamente a la justicia distributiva y a la tributación. Entonces, el contador es el puente entre la generación de riqueza y la contribución social, es decir, los impuestos. Entonces, nosotros somos corresponsables tanto administrativo como penal cuando nosotros no damos cumplimiento a la norma. Y es de allí donde la auditoría de cumplimiento precisamente nos lleva a comprobar que hemos hecho una actuación que se ajusta a la normativa que nos regula la actuación. Entonces, ese ejercicio ético asegura que la carga tributaria sea distribuida según la ley, promoviendo la justicia social a través de la transparencia fiscal. Recuerden que el fisco hace una actividad económica y con esos tributos da financiamiento al presupuesto público. Entonces, como punto final, vamos a hablar que la estructura converge en la idea que el contador público es una garantía de verdad. Y su formación y su función no pueden ser puramente técnicas. Y en eso tenemos que estar completamente claros, mis estimados participantes. Nosotros debemos buscar ser humanistas y buscar un soporte filosófico para poder comprender el impacto de nuestras decisiones, que es allí donde se aplica el utilitarismo. Debemos respetar el ordenamiento que rige la convergencia, ahí donde está la teoría del derecho, y por último, promover el entorno económico más equitativo. Es allí donde está la justicia social. Entonces, fíjense cómo nosotros con esta unidad curricular sencillamente vamos a crecer como profesional, vamos a crecer como persona y precisamente vamos a tratar de tener una responsabilidad social y una transparencia en nuestra gestión. Bueno, y de esta manera, entonces ya para imprimir un poco de velocidad, porque
vamos a entrar a la unidad 2. Entonces, cuando vemos esta unidad, nosotros vamos como los aviones cuando llegan a a un aeropuerto. ¿Qué hace el avión cuando llega al aeropuerto? Aterriza. Entonces, él aterriza sobre los conceptos filosóficos de la unidad uno en la que acabamos de hablar, en la realidad operativa y el compromiso social del contador. Fíjense cómo están íntimamente entrelazadas. Se preparan nodos, ¿verdad? Entre ellas. Ahora, se pasa de la teoría a la acción dentro del ecosistema organizacional. Entonces, aquí vamos a ver la ética profesional como elemento para el cumplimiento de las normas, los antecedentes de la profesión del licenciado en la contaduría pública, el perfil profesional del licenciado en la contaduría, el reglamento y las sanciones como medidas disciplinarias, el contador público del siglo XXI, que todos abordamos este punto, pero muchas veces no emprendemos las acciones para ingresar plenamente en este siglo. Y entonces tenemos la tendencia de de la profesión en el mercado laboral, de la contaduría y las normativas legales para el ejercicio de la profesión de la contaduría pública. Y entonces puedo decirle, y no es que lo diga yo, eso lo vemos mucho, ¿no? Porque debemos tener una teoría estratégica, tenemos que tener, perdón, una visión estratégica. Y una visión estratégica y una visión que sea transformadora. Por eso es que hablamos de lo transcomplejo, ¿ok? Entonces, el requerimiento actual va más allá del registro. Se necesita un profesional capaz de interpretar datos en entornos inciertos. Y es allí donde hablamos de la transcomplejidad. Estos son lo que llamamos entornos VUCA, aunque también ellos van trascendiendo, y que actúe como un asesor de confianza para la alta gerencia. Es decir, que dejamos de ser tenedores de libro. Y eso es lo importante del contador del siglo XXI. Entonces, la gestión de riesgo y el control es un aspecto que nosotros tenemos que abordar obligatoriamente porque, como le dije en la unidad uno, cuando basados en el marco COSO, el profesional es requerido para diseñar sistemas de control interno que prevenga el fraude y asegure la eficiencia operativa, alineando los objetivos financieros con los objetivos éticos. Fíjense cuán importante es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, es allí donde nosotros entonces vamos a ver los principios y reglas de conducta anexos a la actividad contable. Y es allí donde nosotros buscamos esos principios que constituyen nuestro ADN, ¿verdad? Lo más profundo, lo que da nuestros orígenes como contador público y son los que dan validez a nuestra firma, a cuando firmamos, a cuando damos esa legalidad a lo que está escrito, lo que está impreso allí. Entonces, ahí comenzamos a ver ya el código de ética de la IFAC. Se debe profundizar entre los pilares fundamentales en la integridad, en la objetividad. No voy a profundizar mucho en esto porque ya esto lo manejamos, ¿ok? En la competencia y diligencia, en la confidencialidad y la independencia mental y de apariencia. Entonces, la integridad debemos ser francos y honestos. De ahí no vamos a pasar, ¿verdad? La objetividad nos permite, no permite que los perjuicios o los conflictos o los intereses influyan en nuestro juicio profesional cuando nos estamos pronunciando o ejecutamos procesos de análisis. Por otra parte, tenemos la competencia y la diligencia, que es el deber de mantener el conocimiento actualizado, especialmente ante la tecnología emergente, ¿como quién? Como la inteligencia artificial, que fue lo que le estaba hablando en la primera parte de la clase de hoy y lógicamente en los bloques del blockchain. Ahora buscamos la confidencialidad, que es respetar la privacidad de la información que estamos obteniendo en nuestro desempeño como auditores, en la independencia mental y de apariencia,
Es decir, esta es la regla principal que debemos observar. El profesional de la contaduría pública no solo debe ser ético, sino que el contador público debe percibir lo que es, especialmente en los trabajos de auditoría, sin que influya en él el que no contrata, ni tampoco esa necesidad de recursos que podamos tener en un momento determinado. Es allí donde tenemos que observar. Y entonces también tenemos el compromiso moral de la organización y la comunidad. Esto es muy importante. Aquí el contenido se vincula con la responsabilidad social y empresarial y la ética humanizada. El contador como ministro de la fe pública, entonces, como les vengo diciendo, si tiene alguna pregunta, estoy completamente a la disposición para aclararla. Recuerde que podemos interactuar perfectamente. Entonces, continuando, el contador como ministro de esa fe pública, el compromiso moral principal es con la sociedad, lógicamente. Entonces, si el contador falla, el mercado pierde y pierde confianza. Con respecto a la sostenibilidad y a los estándares, entonces el compromiso moral moderno incluye el uso de indicadores ambientales, sociales y de gobernanza, que el contador ayude a la organización no solo a generar utilidad, sino que sea una buena ciudadanía. Y es allí donde está la ética de la solidaridad frente a la comunidad. El profesional tiene el deber de denunciar actos de corrupción o lavado de activos, anteponiendo el bienestar común al beneficio particular. Entonces, en la unidad 2 nos permite tres dimensiones, que es el rol, es decir, el papel que desempeña el contador, la conducta de él y el compromiso. Entonces, el enfoque tradicional del contador público, recuerden que era procesador de transacciones. Hoy en día, ¿ok? Hemos cambiado a un enfoque ético moderno, que es la garantía de la confianza y la estrategia. Con respecto a la dimensión conducta, el enfoque tradicional, recuerden que era el cumplimiento mecánico de las reglas. Hoy en día, ese informe ético moderno busca es un juicio profesional basado en valores. Y eso es lo importante. Y con respecto al compromiso, como le estoy diciendo, la tercera dimensión va hacia el diseño del negocio, hacia el interés público y a la comunidad. Es decir, que él trasciende del enfoque tradicional del negocio y trasciende hacia el interés público de la comunidad. Y como tercera unidad, ya vamos finalizando, para cerrar, debemos sintetizar la responsabilidad profesional como un engranaje vital en el ejercicio social. Aquí la ética deja de ser un concepto abstracto para convertirse en un requerimiento operativo y un pacto con el entorno. Entonces, a continuación, vamos a ver en la lámina los puntos que tiene esta unidad, que son el requerimiento profesional de las organizaciones, los principios y reglas de conducta, el anexo de la actividad contable y los compromisos con las organizaciones en comodidad. Entonces, esto es muy importante que lo veamos, porque en la actualidad las organizaciones operan bajo un escrutinio global constante y eso no podemos cerrar los ojos ante ello, ¿verdad? Entonces el profesional ya no es solo un evaluador de cifras, sino una garantía de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque entonces nosotros tenemos que ser generadores de confianza. El requerimiento fundamental es la capacidad de certificar que la información refleja la realidad. Es decir, que la información plasmada en los balances es lo que realmente está ocurriendo. ¿Ok? Si esta confianza, sin ella los mercados de capitales y las relaciones crediticias van a colapsar porque se pierde la fe ¿en qué? En el pronunciamiento del contador público. Y entonces nosotros debemos ir más allá, nosotros debemos pasar de ser tenedores de libro a pasar a ser asesores en la toma de decisiones.
Entonces se espera de nosotros que identifiquemos los riesgos, no solo los financieros, sino también los éticos, los reputacionales, actuando como un guía, ¿ok? Como esos faros que nosotros vemos en las costas que orientan a los barcos en entornos de alta incertidumbre. Si observamos el faro, nunca vamos a encallar. Entonces, esa es la analogía. Así pasamos al principio de reglas de conducta anexo a la actividad constante. Entonces, esta sección detalla el cómo se debe actuar sin las reglas del juego que protegen tanto al profesional como a la entidad. Y esto es muy importante que lo observemos. Entonces, nosotros debemos estar completamente claros con respecto a la independencia como un valor absoluto y eso es muy importante. El profesional debe estar libre de cualquier influencia. Y con respecto al escepticismo profesional, una regla de conducta crítica que implica una mente inquisitiva y una evaluación crítica, y por eso es que le estábamos hablando de los ensayos críticos que da evidencia sin dar nada por sentado. Y así tenemos también la responsabilidad de actualización. Debemos mantenernos actualizados. Ya vamos a ir cerrando porque ya me está anunciando que tenemos ya poco tiempo. Entonces, en un mundo de las normas internacionales que son cambiantes, la competencia profesional es en sí misma un acto ético, entonces debemos tener completamente claro el compromiso moral con las organizaciones y la comunidad. Y ustedes me preguntarán el por qué, y es que la fe pública, como contrato social, en ella el profesional tiene un mandato legal y moral. Su firma representa la verdad para el Estado, para los trabajadores y para la comunidad. Entonces se podrá ver cuál es la importancia allí de nuestro desempeño ético, transparente, diáfano. Entonces, la ética y la transparencia contra la corrupción, entonces vamos a ver el compromiso moral que exige una postura activa frente a las prácticas ilícitas, porque el silencio ante el fraude es una ruptura del compromiso con la comunidad. Nosotros no podemos ser partícipes de eso. Y debemos buscar, por último, la humanización del ejercicio. Entonces, es allí donde se busca que el profesional vea detrás de los números de las personas un balance bien hecho, protege empleo, asegura las pensiones y garantiza que las empresas contribuyan justamente al bienestar común. Entonces, el profesional cuenta, no solo cuenta la riqueza de una nación, sino que es el custodio de la justicia económica que permite que esa riqueza sea legítima y sostenible. Entonces, allí se ve perfectamente clara la responsabilidad de nosotros. Con esto concluyo lo que es la exposición de los distintos contenidos del núcleo temático y estoy completamente a la disposición de ustedes para aclarar cualquier duda. Entonces, ustedes me dicen si tienen alguna duda, procedemos a darle una respuesta oportuna a sus propuestas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bueno, muy bien, señorita Barreto, ¿cómo está todo? Ay, bien, no pude escuchar muy bien la clase porque no tengo luz y la señal va y viene, pero logré ahí captar poquita información. Después veo la clase cuando suba el video. Bueno, maravilloso. Lo importante es eso. Yo subo el video hoy, si me lo permite la energización eléctrica. Gracias a Dios, pudimos grabar la clase, que es lo importante, ¿no? Bueno, señorita María, yo estoy completamente a la disposición de ustedes
Cualquier duda ustedes pueden formularla inmediatamente, ¿ok? Y con respecto a la primera unidad curricular, que es el análisis, que es que es la generación de una pequeña campaña para publicitar los valores, es muy importante porque precisamente, fíjense, todo lo que vimos hoy, cómo influye, cómo incide directamente en el desempeño profesional y lógicamente en la economía y en la responsabilidad social. ¿Con cuáles materias está cursando ahorita? Esta materia, ética, microfinanzas, auditoría 2, tributario. Bueno, fíjese, Llevo 7 materias, no me acuerdo bien. bueno, no es que son tantas, ¿verdad? Bueno, fíjense que precisamente en la parte ética, en lo que es los tributos, en lo que es la gestión financiera, es determinante, es vital. Porque cuando nosotros somos los gerentes financieros, los gestores financieros de la empresa, tenemos acceso y decisión en la colocación de capitales. ¿Ok? Y entonces hay mucha tentación en eso. Y precisamente lo que se busca es que el contador público sea garante de que la colocación de esos capitales, el flujo de efectivo, realmente se maneje de acuerdo a la norma, de acuerdo a lo que está planificado. Y entonces, y en auditoría es muy importante tomar en consideración sobre todo la opinión que vamos a emitir. Entonces, por ejemplo, fíjense, en auditoría 2 ustedes ven propiedad, planta y equipo, ¿ok? Entonces ven cuentas por pagar y esas son, ven depreciación y esas son partidas que son muy frágiles para manejar. Y entonces nosotros como contadores debemos garantizar que eso se logre. Y ya está saliendo prácticamente, ¿no? Y me queda poquito. Sí, bueno, Ya escogí especial. bueno, ya casi somos colegas. Bueno, señorita Barreto, si no tiene ninguna pregunta, podemos ir Tengo cerrando la una. clase. Sí, ¿Me escucha? sí, perfectamente. Profe, tengo una duda. De hecho, quiero orientar más o menos mi actividad formativa número 1 con esta, pero no Ajá, hallo muy bien cómo plantearla. Usted hace ratico dijo que, o sea, nuestra firma es la que asegura que esa información sea verdadera. ajá, ¿Cómo hace uno cuando el cliente da cierta información, pero resulta que es falsa? O sea, pongo de ejemplo el caso de la empresa colombiana Lily Pink, que el contador ajá. dijo que esos activos estaban bellos y después la empresa no era bien. Entonces, ¿cómo hace uno? Bueno, ahí hay un dilema ético. ¿Denuncio o no denuncio? ¿Ok? Entonces porque fíjense lo que le estaba diciendo, somos corresponsables de lo que pasa. Si nosotros nos percatamos de que el control interno fue fracturado y las partidas fueron sometidas a un riesgo y malversaron esos fondos, nosotros estamos en la obligación de comunicárselo a la gerencia. Y dependiendo de la gravedad del asunto, tenemos que proceder en consecuencia, acá en Venezuela, haciendo las denuncias respectivas, porque de lo contrario, nosotros vamos a ser responsables también de lo que allí pasó. ¿Ves? Entonces, precisamente el valor de la transparencia, el valor de la solidaridad y el malentendido valor de la confidencialidad en un momento determinado puede ocasionar daño. Porque la persona dice, no, es que no puedo denunciar porque la confidencialidad no me lo permite. No, la confidencialidad es que los datos que usted maneje del cliente sencillamente no sean publicados. Pero cuando ya son actos delictivos, usted tiene que escribirlos y notificárselo al gerente y dejar evidencia
de que usted actuó de manera apropiada. Y sobre todo cuando es de cumplimiento normativo, como el impuesto, ¿ok? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso porque podríamos ser corresponsables en un momento determinado de lo que allí está ocurriendo. ¿Ves? Entonces, ahí es donde está precisamente esa campañita con ese valor de la transparencia, pues necesariamente no tiene que agarrar un valor, usted puede agarrar dos valores si usted quiere, ¿ok? Articularlo, ahí no hay ningún problema. De todas formas, si se le presenta alguna otra duda, me escribe en la mensajería privada y yo le doy respuesta cuando usted quiera, ¿ok? Ahora, Ok, muchas gracias. yo no sé si quedó clara con lo que le dije. Sí, sí, solo que ese caso sí ha hecho mucho ruido en redes sociales y me parece, o sea, extraño, porque todo el mundo apuntó primero al contador, pero si uno no conoce toda la información de la empresa, uno también está medio ciego en lo que está trabajando. Entonces, ese caso ha dado mucho que decir. Claro, ¿por qué? Porque nosotros como contadores, como auditores externos, cuando nosotros diseñamos los programas de auditoría, entonces también diseñamos las pruebas sustantivas, ¿ok? ¿Y qué son las pruebas sustantivas? Es precisamente realizar pruebas